Bueno, entrar en el terreno de los dilemas morales es casi como caminar por un campo minado. Totalmente. Y ojo, no hablamos de minas físicas o trampas que ves venir de lejos. Claro, no es un cable suelto. Hablamos de esas emboscadas humanas, de esos conflictos de poder donde, donde cualquier movimiento que hagas parece garantizar tu propia destrucción. Sí, es un terreno verdaderamente pantanoso. Un espacio donde la mente humana no busca la verdad para nada, sino arrinconar al adversario sin dejarle ni una sola vía de escape. Es que es fascinante. Y ese terreno pantanoso es exactamente lo que vamos a desgranar en nuestro análisis a fondo de hoy. Para situarnos, hoy es lunes 23 de marzo de 2026. Eso es. Y para quienes siguen el calendario litúrgico, estamos justo en el lunes de la quinta semana de Cuaresma. Un momento que, fíjate, encaja a la perfección con nuestra misión de hoy. Queremos explorar la anatomía de la desescalada de conflictos, pero a través de una de las trampas psicológicas más famosas de la historia. Sí, nos referimos al pasaje del Evangelio de Juan, concretamente el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Exacto, Juan 8 del 1 al 11. Nuestra misión no es simplemente repasar una anécdota que mucha gente ya conoce, sino diseccionar la escena. Claro, porque históricamente este texto ha fascinado a todo el mundo. Teólogos, sociólogos, expertos en derecho penal. Es que son apenas 11 versículos, pero madre mía, contienen un tratado completo sobre psicología de masas. Totalmente, y de táctica legal pura y dura. Por eso queremos entender el mecanismo de esa emboscada y el peso de las palabras que se intercambian. Así que, vamos a ponernos en situación. El contraste inicial es fundamental para entender la magnitud del choque. Desde luego. El contexto ambiental aquí lo es todo, ¿eh? Fíjate en el arranque. El texto sitúa a Jesús descendiendo del Monte de los Olivos. Llega muy temprano por la mañana al templo. Un ambiente de inicio de jornada, ¿verdad? Sí. La gente se reúne a su alrededor, él se sienta tranquilamente y empieza a enseñar. O sea, hay una atmósfera de paz, de quietud. Y de repente, ¡pam! Esa tranquilidad salta por los aires. Literalmente. Irrumpen los escribas y fariseos arrastrando a una mujer que, según declaran a gritos, claro, ha sido sorprendida en adulterio. Y hay un detalle espacial ahí que es escalofriante. La colocan en medio de todos. Justo en medio. Que no es casualidad, ¿no? Para nada. Ese en medio es toda una declaración de intenciones. Si lo miras desde la psicología del espacio, no la han llevado a un estrado ni a un tribunal formal. Es un circo. Un circo de hostilidad improvisado. Exacto. Al rodearla, le están cortando cualquier vía de escape, tanto física como psicológica. O sea, la despojan de su humanidad. Totalmente. En ese momento, para ellos, es solo un objeto. Es una prueba documental, en su caso, contra otra persona. ¡Qué fuerte! Es una exhibición pública de la vulnerabilidad más extrema. Y aquí es donde lanzan la red, ¿no? Se dirigen a Jesús y le recuerdan la ley de Moisés. Claro, la ley que ordenaba apedrear a las mujeres en esa situación. Y entonces le sueltan la gran pregunta envenenada. Le dicen, bueno, ¿tú qué dices? Y el propio texto aclara que esto no era un debate teológico sincero, sino una prueba, una trampa para poder acusarle. Pero a ver, aquí te lanzo yo la pregunta. Porque a primera vista, para alguien que no conozca el contexto, podría parecer un simple caso legal. Sí, en la superficie. Claro, si la ley dictaminaba eso y la mujer era, según ellos, culpable, ¿dónde está exactamente la trampa? ¿Por qué es tan efectivo este diseño táctico? Pues mira, la brillantez de esta trampa, que es maliciosa a más no poder, radica en el contexto político de la época. Algo que a menudo se nos pasa por alto. A ver, ilumínanos. Estamos en la Judea del siglo I, ¿vale? Bajo ocupación romana. Esto significa que operaban bajo dos sistemas legales superpuestos que chocaban directamente. Ah, claro, la ley religiosa y la ley del imperio. Eso es. Por un lado tenían la Torá, la ley de Moisés, que exigía la pena capital para este delito. Pero por otro lado, el poder romano se reservaba el jus gladi. El derecho de la espada, ¿verdad? Exactamente. Roma había prohibido terminantemente a las autoridades judías ejecutar a nadie sin el permiso explícito del gobernador romano. Madre mía, el panorama es aterrador. O sea, el dilema no era solo religioso, era un campo de minas jurisdiccional. Totalmente. Han diseñado un dilema binario cerrado y letal. Analicemos las dos opciones. Fíjate, opción A. A ver la opción A. Jesús dice, pues liberadla, apostando por la compasión que él siempre predicaba. Claro, lo lógico para su mensaje.
Sí, pero si hace eso, las autoridades lo denuncian en ese mismo instante por hereje, por ir contra la sagrada ley de Moisés. O sea, pierde toda su autoridad ante el pueblo. Se convierte en un falso profeta. Exacto, arruinado a nivel religioso. Pero ojo a la opción B, que casi es peor. Cuénteme. Opción B. Jesús dice, apedreadla, para cumplir la ley judía. Primero, su credibilidad como maestro de misericordia se va por el desagüe ante la multitud. ¿Pasa a ser un verdugo más? Totalmente. Pero es que además, si incita a una ejecución pública, los líderes van corriendo a los romanos y le acusan de sedición. De usurpar el poder de Roma. Y eso es pena de muerte para él también. Eso es. Es un callejón sin salida con muros de hormigón armado, lo mires por donde lo mires. Uf. Y el nivel de tensión en ese patio del templo tiene que haber sido ensordecedor. O sea, tienes una turba exigiendo sangre y a unos líderes saboreando la victoria política. Y a una mujer en el suelo, no lo olvidemos, esperando a que le destrocen el cráneo. ¡Qué horror! El aire se podía cortar con un cuchillo. Y aquí llegamos a la reacción, que sinceramente a mí me parece uno de los momentos más desconcertantes de la literatura antigua. Es que rompe por completo las expectativas conductuales. En una situación de lucha o huida, elige una tercera vía. Sí, sí. En lugar de entrar en pánico, o de ensarzarse a gritos, o de dar un discurso elocuente, se inclina y empieza a escribir con el dedo en la tierra. Así sin más. Mientras le acribillan a preguntas, él traza líneas en el polvo. Y, a ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento. Venga, dispara. Para una turba cegada por la adrenalina, esto tiene que haber sido exasperante. O sea, es el equivalente antiguo a que alguien saque el móvil y se ponga a mirar mensajes mientras le estás gritando a la cara por algo de vida o muerte. Totalmente. Te saca de quicio. Es que te vuelve loco. Pero, ¿qué escribía en la tierra? ¿Hay alguna pista histórica o era solo hacer un garabato para ganar tiempo? Pues mira, esa es una de las grandes incógnitas. Los académicos llevan siglos debatiéndolo, de verdad. ¿Y qué teorías hay? Algunos sugieren que escribía los pecados de los propios acusadores. Se basan en profecías antiguas, como Jeremías 17, que dice que los que se apartan de Dios serán escritos en el polvo. Ostras, qué interesante. ¿Y la otra opción? Otros creen que estaba imitando el gesto formal de un magistrado romano. Ya sabes que primero redactaba la sentencia en silencio y luego la leía en voz alta. Ambas opciones son fascinantes, la verdad. Lo son. Pero fíjate, lo verdaderamente revolucionario aquí, más allá de qué escribía, es el acto de escribir en sí mismo. Claro, el gesto. Eso es. Es una táctica puramente psicológica para desarmar la agresión. Cuando una turba ataca, actúa como un solo organismo. Se alimentan del griterío, del ritmo acelerado y de tu reacción. Buscan que muestres miedo, ¿no? Que te defiendas. Exacto. Buscan fricción. Si te pones a la defensiva o contraatacas, les das gasolina. Ese es el combustible de la masa. Claro, necesitan esa fricción para que la hoguera siga ardiendo. Y al no responder de inmediato, al romper el contacto visual directo y mirar al suelo, Jesús les corta el oxígeno. ¡Qué gran metáfora! Les roba el tempo. Les fuerza a una pausa. Crea un vacío, un silencio repentino que es súper incómodo. En psicología del comportamiento, si a una turba le quitas su objetivo reactivo, su energía rebota. O sea, se tragan su propia agresividad. Exactamente. Tienen que enfrentarse al eco de su hostilidad. Antes de abrir la boca, ya ha desarmado la urgencia irracional de la trampa. Es que esa pausa lo cambia todo. O sea, ha dominado a los eruditos y a la masa enfurecida simplemente agachándose a jugar con la tierra. Es una clase magistral de desescalada, sin duda. Y entonces, cuando el silencio ya ha hecho su trabajo, se levanta. Y fíjate, no da un discurso magistral sobre jurisprudencia romana. No, ¿qué va? Solo una frase. Pronuncia esos segundos de discurso que parten el escenario por la mitad. El que esté libre de pecado entre vosotros, que sea el primero en tirarle una piedra. Una frase demoledora. Y acto seguido, y esto me parece la guinda del pastel táctico, no se queda de brazos cruzados mirándoles en plan desafiante. No. Se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en el suelo. Es un movimiento que, destila un conocimiento brutal de la mente humana. Aquí, de hecho, tenemos que introducir un concepto psicológico clave. Se llama difusión de la responsabilidad o desindividuación. A ver, explícanos, ¿cómo funciona esto en el contexto de una turba con piedras en la mano? Pues mira, la desindividuación es un estado donde las personas pierden su autoconciencia, pierden su sentido de responsabilidad personal cuando están en un grupo grande. Como que la moralidad individual se apaga, ¿no? Exacto. Si tú tiras una piedra junto a 50 personas más, tu cerebro se autoconvence de que tú no has matado a nadie. Lo ha hecho el grupo. La culpa se diluye.
hasta desaparecer. Lo que logra Jesús con esa única frase es romper esa ilusión del anonimato. Destruye la deconstrucción de la identidad. Les obliga a volver a ser individuos, con nombres y apellidos, morales. Eso es. Y fíjate, no ataca la ley de Moisés. Así evita la trampa legal. Y tampoco defiende al adulterio, evitando la trampa moral. Se alinea técnicamente con la ley. Sí, porque la ley requería que los testigos presenciales tiraran las primeras piedras. Pero él añade una cláusula ineludible. Que el verdugo tenga un expediente inmaculado. Claro, convierte un juicio público y ruidoso en una auditoría interna, privada y devastadora para cada acusador. Transforma a una masa unificada en una suma de individuos aislados, cada uno lidiando con su propia conciencia. Y la reacción a esto es igual de reveladora que la táctica en sí. Totalmente. El texto detalla que al escuchar esto se van marchando uno a uno. Ya no se mueven como un bloque. Y especifica un detalle precioso, empezando por los más viejos. Ese detalle es... tiene una inmensa profundidad narrativa y antropológica. Hombre, piénsalo, es un apunte brutal. A menudo, la juventud se acerca a la vida armada con un falso sentido de superioridad moral. ¿Todo es blanco o negro? Claro. Cuando se tienen 20 años es fácil sentirse invulnerable. Estás indignado, preparado para juzgar la debilidad ajena con una severidad aplastante. Pero la edad no perdona a nadie. A medida que pasan las décadas, tu rastro vital se va llenando de tropiezos. Es la pérdida inevitable de la inocencia moral, claro. Los años acumulan zonas grises, concesiones, secretos, remordimientos. Los mayores en ese patio sabían por pura experiencia que la impecabilidad absoluta es una fantasía. No tener nada de qué avergonzarse en lo más profundo no existe. Fueron los primeros en darse cuenta de que la lupa se había dado la vuelta y les estaba enfocando a ellos. Y los primeros en entender que la única salida digna era retirarse en silencio. El ruido de esas piedras cayendo al suelo, resbalando de las manos, tuvo que ser el sonido de una derrota monumental. Una derrota intelectual y moral tremenda, sí. Lo que nos lleva, fíjate, al cuarto y último acto de esta escena. Un cambio de tono tan radical que casi parece otra historia. Pasamos del caos a la intimidad, de hecho. Sí, poco a poco el patio se vacía, el escándalo se desvanece y nos quedamos con una imagen de intimidad abrumadora. Jesús y la mujer se quedan a solas en el templo. Y él se levanta por segunda vez. Exacto. Y le hace dos preguntas pero sin el tono fiscal de antes. Le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Probablemente fueron las únicas preguntas en toda la mañana que no buscaban aniquilarla. Y ella, que seguramente seguía encogida esperando el golpe, responde, nadie, Señor. Y entonces Jesús pronuncia esa directriz que es el núcleo de nuestro análisis de hoy sobre la gracia. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es asombroso, pasar del terror más absoluto de una muerte inminente a una conversación serena, pero quiero detenerme en esa segunda parte. Vete y no peques más. Es que esa parte es vital. Porque evita que la compasión parezca una simple palmadita en la espalda. No le está diciendo, tranquila, no pasa nada, pelillos a la mar. Exacto. Es una distinción crucial. Separa la auténtica gracia de la simple tolerancia moral. No es un pase libre. Es una exigencia rotunda de transformación. Le regala la vida que acababa de perder, pero le impone el deber de honrar ese regalo. Si analizamos esto bajo el prisma filosófico del texto, vemos un equilibrio finísimo. Según la narrativa cristiana, Jesús es el único individuo allí que realmente estaba libre de pecado. O sea, técnicamente, bajo sus propias reglas, él era el único con derecho a lanzar la piedra. Tenía toda la autoridad moral para hacerlo, y elige no usarla. Teniendo el poder absoluto para destruir, opta por restaurar. Pero como muy bien indicas, esa falta de condena no borra la gravedad del acto original. Establece una jerarquía de valores distinta. ¿En qué sentido? En que el futuro y el potencial de restauración de una persona son más valiosos que la retribución por su pasado. La justicia ordinaria busca castigar y destruir al infractor para equilibrar la balanza. Ojo a esto, ¿eh? Sí, sí. Mientras que esta justicia superior busca reconstruir al ser humano, su redención final. Es un mensaje potentísimo. Y bueno, después de desgranar la táctica, la psicología de masas y las leyes romanas, no podemos olvidar el propósito espiritual del texto para quienes se acercan a él hoy en día. Desde luego. La meditación sugerida para la liturgia de este pasaje lo resume a la perfección. Absolutamente.
Y para honrar nuestro documento base vamos a compartir una breve oración conclusiva que suele acompañar esta lectura a modo de síntesis reflexiva. Me parece perfecto. Dice así: Señor Jesús, concédenos la gracia de reconocer nuestras propias faltas antes de levantar la mirada para juzgar a los demás. Enséñanos a imitar tu misericordia, ofreciendo a quienes nos rodean un espacio para el arrepentimiento y la esperanza, y ayúdanos a acoger tu perdón para caminar hacia adelante sin volver a pecar. Amén. Amén. Es una síntesis preciosa que aterriza toda esta teoría en la práctica diaria de la compasión. Y de la humildad, claro. Y precisamente con ese eco, no queremos terminar este estudio solo mirando a los personajes que tiraron las piedras o a los líderes que tendieron la trampa. Queremos dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador. Una chispa para que la exploren por su cuenta, ¿verdad? Eso es. Durante todo el análisis hemos hablado de la turba, de las élites, de Jesús. Pero dadle una vuelta a esto. Pensad en la psicología de la mujer al día siguiente. Buf, una perspectiva que casi nunca se explora. Imagina la carga psicológica brutal que supone sobrevivir a través de la pura gracia inmerecida. Has estado a 30 segundos de que una turba te asesine públicamente. Te has asomado al abismo. Literalmente. Y de repente, por una sola frase, todo se apaga y te dicen vete libre. ¿Cómo te despiertas a la mañana siguiente? ¿Cómo te haces el café o vas a por agua? ¿Cómo interactúas con los mismos vecinos que ayer tenían una piedra en la mano para romperte la cabeza? Esa supervivencia genera un trauma que exige una fuerza sobrenatural para seguir sin resentimiento. El peso de ese perdón debe ser abrumador. Esa es la carga de la segunda oportunidad, fíjate. El desafío monumental de construir una vida nueva sobre los cimientos de una gracia que ni pediste ni pensaste recibir. Es un nivel de transformación que trasciende cualquier comprensión humana. Y con ese pensamiento nos despedimos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un recorrido intenso y, la verdad, súper enriquecedor. Lo hemos disfrutado muchísimo. Os invitamos a que sigáis cuestionando, escarbando bajo la superficie y cultivando esa curiosidad por ir siempre un paso más allá de lo evidente. Esperamos que nos acompañéis en nuestro próximo estudio detallado de las fuentes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto!